¿Hay adicción o no? Hay claramente un problema de adicción de juego online y se discute si las otras formas de uso de las nuevas tecnologías son adictivas o no. Viendo el número de horas, ¿no?, que genera y sobre todo viendo cómo la intensidad ha aumentado, ¿no? Es decir, si queréis podéis mirar un tema que se debate como los videojuegos. Claro, si miráis y retrocedes 20 o 30 años en el tiempo, la jugabilidad y la intensidad de los videojuegos pues será infinitamente menor que lo que se hace ahora. Entonces ahora además existe una posibilidad de jugar online e incluso algunos juegos ya empiezan a implicar, sin ser juegos de apuestas, la posibilidad de gastar dinero o de ganarlo, con lo cual las cosas se van complicando, pero lo que se observa es que hay un mayor deseo por parte de los jugadores que más juegan de jugar, ¿no? Bien sea la PlayStation, bien sea juegos en PC o lo que sea, y las organizaciones científicas pues creen que es posible, ¿no?, que eso sea adictivo y cada vez lo creen más, porque cada vez es más intenso. ¿Alguna vez recibisteis a un paciente con este tipo de adicción? Y si es así, un porcentaje. El porcentaje está difícil. Porcentajes siguen siendo bajos, ¿no?, sobre todo si excluyes a aquellas personas que tengan un problema de juego patológico online, ¿no? O sea, lo que sea fuese un mal uso exclusivo de nuevas tecnologías, pocos, porcentaje pequeño. ¿Y los rangos de edad? Jóvenes, sí, menos de 25 años. Lo más. Sí, con menos de 25, 30 o menos, sí, desde luego. 30 para abajo. 30 ¿Cómo para afecta abajo. a una persona con esta adicción? En plan, psicológicamente, mentalmente, socialmente. Bueno, es decir, claro, ahí hay dos formas de verlo, ¿no? Una cuestión es qué es lo que define la adicción, si hay una pérdida de control o no, y después, aunque existe un cierto grado de control, hay un tema con respecto al uso, es decir, cuántas horas utiliza una persona pues las tecnologías. Cuanto más horas lo utilice, pues probablemente más sedentaria será su vida, peor dormirá, muchas veces peor se alimenta y su contacto social fuera de eso, ¿no?, será menor. Y eso ya en sí mismo, con o sin adicción, es un riesgo. Pues si hay una adicción y eso implica una pérdida de control y mucho más uso, pues todavía será peor. Y si en esa pérdida de control, por las modalidades del uso que sea, hay un gasto de dinero y hay un juego online, pues entonces será devastador. Porque la gente puede gastar mucho dinero y pues vosotras podéis ver cómo las plataformas de apuestas online o no online han aumentado su impacto en la publicidad de una forma escandalosa, ¿no? Es extraño entender cómo no hay un control sobre eso. Actores, jugadores de fútbol, presentadores animándote a apostar y dices los primeros 20, 40 euros gratis. Eso nunca es gratis, pero porque es como un cebo, o sea, es un cebo puro y duro. Entonces el problema es que en teoría nuestra administración ya tenía que saber eso, ya tenía que saber a través de la publicidad del alcohol y el tabaco el precio que va a tener eso, y parece que vamos a repetir la misma historia de nuevo. ¿Hay más hombres o más mujeres con esta adicción? Siempre hay más hombres con adicciones que mujeres. ¿Todas las adicciones? Excepto a los psicofármacos. Cuando se menciona este tipo de adicción a las nuevas tecnologías, todo el mundo piensa que son los jóvenes, pero ¿se puede dar en personas adultas? Se podría dar, y además los jóvenes dejan de ser jóvenes. Claro, pero eso puedes verlo con el cannabis. El cannabis fue un problema inicial de los jóvenes, pero esos jóvenes se hicieron mayores. Entonces, dentro de unos años será un problema de las residencias de la tercera edad. Si dejarán a sus usuarios fumar cannabis o no. Suena cachondeo, pero es una cuestión de tiempo. Esto es una cuestión de tiempo. Pues que la gente mayor no usa esto. Y cada vez más. Entonces, otra cosa es que digas, una generación que tenía un nivel tecnológico, pues probablemente no se incorpora tan masivamente al siguiente salto. Pero las anteriores sí se hacen mayores, o sea que tiempo al tiempo. ¿Este tratamiento cómo puede ser? O sea, sí, para tratar esto. Mira, ¿Y si es igual para niños o para adultos? El tratamiento siempre es muy similar y tiene dos aspectos fundamentales. Uno es
si es importante, ¿no? Es decir, si la persona reconoce la importancia del problema. Y a veces hay una parte motivacional que tiene que ver con eso, porque no todo el mundo ve que eso sea un problema. Cuanto más generalizado es el consumo, el uso de una tecnología, más difícil es que uno vea que es un problema. Es el ejemplo clásico del alcohol. Si el consumo de alcohol está generalizado y socialmente aceptado, a la gente le cuesta más aceptar que eso es un problema. Si el uso de las tecnologías está globalmente aceptado y un grupo o una sociedad entiende que el uso de tecnologías no es un problema y en las cafeterías, bares y restaurantes ves a niños, yo qué sé, de meses a veces incluso, ya con esto, ya con entonces, ¿eso qué significa? Eso implica una normalización. La normalización hace difícil ver el problema, con lo cual esa es una parte importante. Y después hay otra que es, ¿vale? Si es importante, entonces habrá que dejar de hacerlo, ¿no? O habrá que cambiar las pautas de uso. Y de nuevo con esto es complicado, porque esto está por todas partes. ¿Quién quiere a día de hoy un cacharro de estos que no se conecta a internet? Uno de estos que solo sirve para hablar por teléfono, ¿no? Dices, ¿eso qué es? ¿No? Los venden, todavía los venden, ¿no? Por 30 euros. Pero es difícil encontrarlos. Bueno, en las tiendas grandes te los venden que solo sirven para hablar por teléfono, pero ¿quién quiere eso? Nadie. Nadie. Con lo cual, el problema es decirle a la gente que tiene que volver a la edad de piedra, por decirlo de alguna manera. Pero eso es como decirle a un consumidor de cannabis, que a su alrededor todos sus amigos son consumidores de cannabis, que tiene que abandonar esas amistades si quiere dejar de consumir cannabis. Entonces, igual estamos diciendo que si no eres capaz de controlarlo vas a tener que pasarte un móvil de esos y abandonar redes sociales y abandonar todo ese estilo de vida digital. Eso no es complicado. O sea, que tiene esos dos aspectos. Es importante, y si es importante, ¿qué va a haber que hacer para conseguirlo? En el caso de que una persona, un joven o un niño, que tenga esta adicción, sí, tiene esta adicción, ¿cómo actúan los padres cuando pues, se dan cuenta de eso? Cuando se dan cuenta. Sí, cuando alguien les dice sí, tienen una adicción, es decir, ¿cómo...? O ellos mismos lo aceptan. Depende. Eso es difícil de contestar a eso. Hombre, generalmente o muchas veces el problema se ha detectado a nivel familiar, ¿no? Y ya ha habido una serie de problemas en intentar controlar o restringir el uso. Supongo que entonces en esa situación los padres pues buscarán una ayuda y aceptarán, ¿no? De buen grado, entendemos esa ¿Suelen ayuda. venir aquí de primeras a preguntar o informarse o...? No. Tenéis que pensar que esto es un dispositivo de tratamiento de conductas adictivas que no es algo que guste a padres para atraer gente joven. Por lo que implica la idea de pensar Que con quién se van a encontrar. exactamente. El entorno. Entonces, la mayor parte de las veces las consultas de ese tipo se hacen a nivel privado. Ya cuando vienen aquí ya son niños con bastante conflicto. ¿Y para este tratamiento hay algún tipo de medicamento o...? No. Los agentes medicamentosos tratan la comorbilidad. Si el paciente está deprimido, ansioso, impulsivo, irritable. Pero un tratamiento específico, al igual que en el juego, farmacológico no lo hay. No lo hay. ¿Cuáles suelen ser las causas por las que los niños y jóvenes empiezan a sentirse tan dependientes de esas nuevas tecnologías? ¿Hay algún factor social o familiar de su círculo o algo que sea lo más común que les afecte para que...? Hay un factor generalizado de lo que implica el uso de las tecnologías. Nuestra sociedad lo promueve activamente. Entonces, si tú coges o encuestas a un grupo de niños, ¿no? De 10, 11 o 9 años y les dices que es el regalo más deseado o apetecible, es esto. Ya no es una bici, bueno, una bici, madre mía, ¿para qué quiere uno una bici? O incluso una PlayStation, ¿no? No, es el móvil, por lo tanto tiene un valor social que le hemos dado y que ahí está. O sea que ya de forma general o a nivel social ya está ahí. Después, ¿hay factores individuales? Sí, pero esos son los factores generales, ¿no? Es decir, aquellas personas con una mayor tendencia al aislamiento, con una peor autoestima,
con más niveles de ansiedad o depresión son más vulnerables a todo tipo de adicciones en realidad, pero lo que cuenta después es qué es lo que está disponible. Entonces es más fácil o esto está más disponible que otras cosas, ¿no? Entonces hay un factor global y después factores individuales. Y es que socialmente tú ves, vosotros mismos estáis en una cafetería y si os fijáis, estáis con el móvil todos y no tenéis una conversación. Bueno, ya casi todo el mundo. Ya La es- mayoría. Tenéis que- Muchas veces pasa. Y esto Fijaros tiene una que- inmediatez Sí. total y absoluta. Los mensajes llegan continuamente, las novedades llegan continuamente, o sea, la información viaja a toda velocidad y realmente si uno quiere estar al día, por decirlo así, tiene que estar conectado a esto permanentemente. Muchas gracias por atendernos. Nada, un placer.